El cónclave más largo de la historia duró casi 3 años, desde 1268 a 1271. Duró tanto que 3 de los 20 cardenales lectores murieron antes de que terminara. Finalmente todos se pusieron de acuerdo en una sola cosa: escogerían a una persona que no fuese cardenal. El elegido fue quien desde ese entonces sería conocido como Gregorio X. La elección de Gregorio X es una rareza, ya que no solo no era cardenal, sino que directamente no era sacerdote. Al momento de ser elegido trabajaba como secretario del príncipe Eduardo de Inglaterra. Se cree que su elección fue movida por los franceses en un intento por tener a alguien inexperto en el papado para así manipularlo fácilmente. Sin embargo, Gregorio X sorprendió a todos porque desde el primer momento eligió ser independiente a pesar de su inexperiencia religiosa. Aunque duró poco, fue muy productivo. Entre sus acciones más conocidas se encuentran el haber llamado al Concilio de Lyon, donde, entre muchas otras cosas, promovió y realizó reformas al sistema educativo de laicos y religiosos, condenó la persecución de judíos, acabó con controversias reales que de otro modo hubiesen terminado en guerras, y su legado más importante, promulgó la bula papal Ubi Periculum en 1274, que estableció nuevas normas en la elección papal, para así evitar que duraran tanto como el que lo eligió a él. La más trascendental de todas era que desde ese día todos los cónclaves se realizarían a puerta cerrada y nadie del exterior se podría comunicar con los cardenales. Gregorio X se convirtió así en el padre del cónclave moderno, un ritual que no ha cambiado de manera significativa desde entonces, más de 750 años después. Aunque hoy en día no se le recuerda mucho, Gregorio X, con su papado corto, logró dejar huella en la historia de la Iglesia a pesar de tener todo en contra. Por esta y demás razones, fue beatificado en 1713. Su festividad es el 10 de enero. León XIII es uno de los papas más valorados de la historia. Por más que no seas católico, es muy difícil que no hayas oído aunque sea su nombre. Es el tercer pontífice con más tiempo en la silla de Pedro, con 25 años, desde 1878 a 1902, y tuvo que cargar con el desolador legado que dejó su antecesor Pío IX, quien había perdido los estados pontificios ante Italia, haciendo que muchos creyeran que el papado ya tenía las horas contadas. Apodado el Papa Obrero, con su poder político muy disminuido por culpa de la anexión, instó que los nuevos diplomáticos de la Iglesia serían los trabajadores. Su obra y contribución más conocida es, sin dudas, su eclesiástica Rerum Novarum, respondiendo de ese modo a las nuevas preocupaciones nacidas por la Revolución Industrial, así como los novedosos anarquismos y al comunismo que se hacían sentir en los obreros a finales de ese siglo. En su eclesiástica, León XIII critica fuertemente al socialismo y al capitalismo, instando a los trabajadores del mundo, quienes, según sus propias palabras, estaban siendo esclavizados por un puñado de personas muy ricas, a formar sindicatos y a luchar por un salario digno, entre muchas otras opiniones respecto a la pobreza, propiedad privada y derechos humanos. Esta eclesiástica inició la doctrina social católica, posicionamiento oficial de la Iglesia desde entonces, y que inspiró a miles de movimientos políticos alrededor del mundo. Rerum Novarum es sin dudas la eclesiástica más famosa de la historia, siendo tema de debate hasta la actualidad, y habiendo sido referenciada por muchos otros papas a lo largo del siglo. Es por esto que León XIII quedó en la memoria colectiva, incluso habiendo hecho muchas otras cosas muy importantes en un intento por que la Iglesia no perdiera poder e influencia, como sus reformas en la educación eclesiástica, abriendo los archivos del Vaticano para todo el mundo, católicos o no, y su intensa diplomacia y mediaciones en varios conflictos mundiales, que consideró primordiales de cualquier papa. Este será un puesto muy debatible y por lo tanto me gustaría que fuese corto. Y es que hasta yo admito que es muy temprano para analizar el pontificado de Francisco de forma objetiva. Pero por más que con los años mi opinión personal y la de muchos puedan cambiar respecto a él, y signifique que su posición en este video también deba cambiar, estoy totalmente seguro de que siempre estará entre los 10 primeros. Jorge Mario Bergoglio fue el primer papa americano de la historia, llegando al trono en un momento de crisis profunda, y quedó para siempre en la memoria colectiva por realizar muchos gestos simbólicos y cercanos con los laicos, como su acercamiento a comunidades marginadas de la Iglesia como los LGBT, los indígenas, personas abusadas por figuras eclesiásticas, miembros de otras denominaciones y religiones, entre otras.
Del mismo modo, quedará para siempre su modesta forma de vida comparada a la de los demás papas, como su negación a usar la vestimenta papal completa desde el día de su elección, usar cruces y anillos de hierro y plata en vez de oro, romper protocolos como el dormir en otro lado que no fuese la residencia papal, además de simplificar muchos rituales como el entierro para que fuesen más modestos. Como dije, quiero que este puesto sea breve, ya que todos hemos visto a Francisco y las cosas que hizo. Y por el momento no hay razón para debatir o explayarse mucho, pero de que quedó en la historia de manera positiva, no hay duda. Francisco fue conocido por su forma de vida sencilla, aún teniendo todos los lujos del Vaticano, pero mucho antes de él hubo otro papa que realizó lo mismo, convirtiéndose rápidamente en uno de los más respetados de la historia. San Pío X estuvo a la cabeza de la iglesia desde 1903 hasta 1914. Este pontífice, quien en su tiempo como cardenal dijo la famosa frase "muerto antes de ser papa", entra fácilmente en el top 3 de los más amados de la historia. Al igual que Francisco, Pío X dejó muy en claro el tipo de pontificado que tendría cuando, en el día de su elección, realizó la escandalosa decisión de salir al balcón de la plaza con una cruz de acero pintada de dorado en lugar de la cruz tradicional de oro. Viniendo de una familia extremadamente pobre, rechazó muchas de las particularidades y beneficios por ser papa, incluyendo favores y cargos para sus familiares y cercanos, cosa muy común por la época. De hecho, cuando se le preguntó por qué no ascendía a su familia de campesinos para que fuesen oligarcas, respondió: "Los he convertido en parientes del Papa, ¿no es suficiente?". Se volvió cercano al pueblo italiano, saliendo a la calle regularmente y hablando con los indigentes, llevando consigo dulces en su ropa para darles a los niños, a quienes también les daba clase de catequismo en el Vaticano, además de romper la extensa tradición de que el Papa debía comer solo, invitando a sus amigos cercanos y familiares. Pío X es famoso por dos cosas. La primera, por su gran acercamiento a los niños, realizando cambios significativos al catecismo para que puedan recibir la Eucaristía desde los 7 años en lugar de los 12 como era en ese entonces, y haciendo las clases más didácticas y digeribles para ellos. Y en segunda, por su conservadurismo eclesiástico. Pío X es recordado con cariño y es muy venerado por los católicos más tradicionalistas, porque en sus eclesiásticas condenaba repetidamente al modernismo teólogo y a cualquier intento por alivianar o cambiar la tradición de la doctrina católica, llamando a esto la síntesis de todas las herejías. El cariño que el pueblo y el clero le tuvo a Pío X en vida, con su sencillez y su seriedad al tratar con temas eclesiásticos, llevó a que se convirtiera en el primer papa en más de 500 años en ser declarado santo, siendo canonizado en 1954. Su festividad es el 21 de agosto. Dije que Pío X entra fácil en un top 3 de los papas más amados de la historia. Si ese conteo existiera, basándonos solo en el cariño de la gente y no tanto en sus acciones o logros, hay muchos papas que podrían ir en el puesto 3 y 2, pero el puesto 1, siendo objetivos, le pertenece innegablemente a un solo hombre, estés de acuerdo o no. Ese hombre es Karol Wojtyła, quien tú quizás conociste como Juan Pablo II. Hay una razón, por lo menos en mi opinión, por la que San Juan Pablo II fue tan amado y conocido. El mundo era muy turbulento en esa época y ocurrieron muchísimos cambios y reformas en todas las naciones. La Iglesia no fue la excepción con el Concilio Vaticano II. Juan Pablo II asumió el papado en 1978, cargando en su espalda todas las reformas y cambios de dos papas muy progresistas, como lo fueron Juan XXIII y Pablo VI. Siendo el primer papa en muchos años en no realizar verdaderas reformas a la iglesia, más bien se encargó de ponerlas en marcha. Por eso su papado fue el primero en mucho tiempo en tener estabilidad, donde cleros progresistas y tradicionalistas estuvieron a gusto con el pontífice, y tomando en cuenta que estuvo 26 años en el cargo, el segundo más largo, está claro que esta sensación de estabilidad y acercamiento estuvieron presentes durante mucho tiempo. Su carisma y habilidad para mover a las personas no se ha vuelto a ver desde entonces.
El Papa Viajero visitó 129 países, el mayor número de la historia, y siempre atraía a millones, además de ganarse el respeto de muchos, miembros y no de la Iglesia, por su gran cantidad de gestos simbólicos y políticos impensables para un papa, como pedir perdón en más de 100 ocasiones por los errores de la Iglesia, como lo fueron la Inquisición, ejecuciones injustas y crímenes de guerra, su apertura hacia naciones comunistas como su natal Polonia, Cuba, la Unión Soviética y demás, siendo de hecho considerado una de las principales influencias que llevaron a la caída de la cortina de hierro y al final del comunismo, su apertura hacia naciones no cristianas visitando mezquitas y sinagogas, su creación de la Jornada Mundial de la Juventud, etc. Tampoco se puede pasar por alto sus intentos de asesinato, impulsados por su gran influencia religiosa y política. El más famoso, el que ocurrió en 1971, cuando Mehmet Ali Akhtar, miembro de la célula fascista Lobos Grises, le disparó en 4 ocasiones, perdiendo 2/3 partes de su sangre. Y aún así, una vez recuperado, visitó a su agresor en la cárcel y lo perdonó. Mehmet, en ese momento musulmán, se convirtió al catolicismo. Quizás el gesto individual más poderoso que cualquier papa haya dado en la época moderna: perdonar y pedir la liberación del hombre que trató de matarlo. Juan Pablo II, a su vez, es de los más controversiales de tiempos recientes, en especial por su respuesta floja al tema de los abusos del clero. Eso es innegable, y ciertamente la crítica es totalmente válida, pero a su vez sería mentira negar el cariño, influencia y cambios que ocasionó a millones de personas y naciones enteras inclusive, como su natal Polonia. No como forma de validar sus acciones cuestionables, sino que simplemente para dejar en claro la realidad objetiva. Fue una persona realmente transformadora en el mundo y muy amada, visto en las más de 5 millones de personas que fueron a su funeral, siendo el más concurrido del que se tenga registro, y en el hecho de ser la persona que más rápidamente ha sido declarada santa por la Iglesia Católica en toda su historia moderna, tan solo 9 años después de su muerte. Su festividad es el 22 de octubre. Muchos se sorprenderán que el siguiente papa siquiera esté en el conteo, pues aunque es muy famoso, siempre se lo ve como el secundario, alguien que vivió a la sombra de una figura mucho más grande que él, y es por esto que lo considero el más infravalorado de la historia. Pío VII llegó al papado en el 1800, en la época más difícil de la Iglesia en toda su historia reciente. El Vaticano había sido saqueado por los franceses y el papa anterior murió encarcelado, ocasionando una sede vacante de 6 meses, donde nadie quería asumir el papado. Tal vez la última vez que se pensaba seriamente que desaparecería. Pío VII valientemente aceptó, y sin recurso alguno, hasta el punto de que cuando asumió tuvo que hacerlo vistiendo ropas confeccionadas con vestidos donados y una tiara de papel maché, pues no había recursos ni para eso. Trató de pactar la paz con Francia, lo que ocurrió en 1801, siendo también un gesto muy importante, ya que restauró la iglesia en dicho país. Sin embargo, por más que la relación con Napoleón inició relativamente bien, el emperador tenía el implacable anhelo de gobernar la iglesia y usarla para dominar sobre otras naciones. Esta parte de la historia ya todos se la saben. Napoleón anexó los estados pontificios y secuestró a Pío VII, quien casi murió durante su encierro, y en repetidas ocasiones intentó disuadirlo para que entregara los territorios de la Iglesia a Francia, trasladara la sede a ese país y cediera todo su poder al emperador, dejando al Papa solo como una figura simbólica. A veces con tratos, otras con amenazas, pero Pío VII no cedió durante los 13 años que estuvo prisionero. Incluso en una ocasión cuando, presionado, terminó firmando el trato con Napoleón tan solo para anularlo casi al instante, ocasionando que el emperador se enojara aún más con él. Por esto, cuando Napoleón finalmente lo dejó libre en 1814 en su inminente derrota, Pío VII regresó a Roma con una gran caravana detrás, siendo vitoreado por todas las personas a su paso y siendo considerado un héroe por mantenerse firme a sus convicciones. Durante sus últimos años se encargó de reformar la iglesia. Entre las más importantes
XXIII se recuerda su condena a la trata de esclavos, llamándola un pecado abominable y aboliéndola en todos los territorios de la Iglesia, así como restauró a los jesuitas, una de las órdenes religiosas más importantes dentro del catolicismo. Pío VII es recordado hoy en día como un papa valiente, pacifista, que prefirió siempre dialogar con Napoleón antes de atacar con armas, y con una fuerza de voluntad impresionante por haber soportado más de una década prisionero sin ceder ante las amenazas del emperador francés, quien, de haber tenido éxito, posiblemente la Iglesia como es hoy día ni siquiera existiría. Es posible que se pueda considerar entre los mejores a un papa que de joven su mayor sueño era formar parte de la Inquisición, o incluso se puede considerar parte de los mejores papas a uno relacionado fuertemente a la guerra. Pues Pío V fue esas dos cosas, y hasta el día de hoy los historiadores lo consideran como uno de los más fuertes, sobrios e influyentes papas que tuvo la Iglesia en su historia. Pío V gobernó entre 1566 y 1572, y cuando asumió, la meta principal de su pontificado quedó bien en clara: acabar con el nepotismo y la corrupción en los puestos eclesiásticos. No es secreto que antes de él era posible comprar puestos en la Iglesia, y si nacías en una familia cercana al Vaticano, como los Borgia o los Medici, era hasta posible que te nombraran obispo desde los 10 años. Pío V se mostró contrario al nepotismo desde el primer minuto, cuando, siendo obispo, se opuso fuertemente al papa anterior, Pío IV, cuando quiso nombrar cardenal a un duque de 13 años por pedido de su familia, siendo casi excomulgado por eso. Una vez en la silla de Pedro, como parte del Concilio de Trento, intentó acabar con la corrupción de puestos. Ahora, para ser parte de la curia romana, se debía estudiar durante varios años. Caso contrario, serían excomulgados. Además, Pío V declaró pecado y prohibió en todos los territorios de la Iglesia muchos lujos que el clero se daba, validos de su riqueza e influencia. Prohibió, entre muchas otras cosas, las corridas de toros, el uso de caballos para el entretenimiento, la prostitución, el juego desmedido, la contratación de bufones y demás entretención de los miembros de la corte romana, entre muchos otros lujos. Y quizás el decreto más brutal de todos, obligó a que todos los religiosos y trabajadores del Vaticano asistieran todas las semanas a misa. Por esto y más, Pío V se ganó en un inicio el odio del pueblo y los demás miembros de la Iglesia, acusándolo de no ser un papa sino un monje puritano. Esto cambió cuando mandó a construir nuevas infraestructuras en los estados pontificios, incluyendo alcantarillado y acueductos para que el agua llegara a toda la nación, además de enviar doctores de forma repetida para combatir la fiebre tifoidea y la malaria, que eran tan comunes en esas zonas donde no había agua. Además, creó nuevos puestos de cosecha en esas zonas, ordenando que se le dieran comida gratis a los pobres y se la vendieran a bajos costos a los ricos. Pero lo que hizo que quedara en la historia, y es su decisión más conocida, siendo famoso por esto fuera del ámbito religioso, fue hacerle frente al imparable Imperio Otomano que amenazaba con avanzar sobre Europa en la batalla de Lepanto, en el que fue la victoria de fuerzas cristianas más importantes de las que se tenga registro. Aunque con críticas claras como su gran intolerancia hacia el protestantismo y de religiones no cristianas, los historiadores no pueden negar que San Pío V fue sin dudas una fuerza de cambio que la Iglesia necesitaba desesperadamente, transformando un clero, en su gran parte corrupto por el poder, en lo que es hoy. Fue tanto el cariño y la memoria que dejó en el pueblo, incrementada por papas posteriores que no lograron igualar su liderazgo, que se convirtió en el último papa en 500 años en ser declarado santo. Su festividad es el 30 de abril. El siguiente puesto será sin dudas el más controversial de todos para muchos católicos, pero ¿qué se le puede hacer? San Juan XXIII es un caso único en este video, porque de todos los papas de este conteo, es el que menos tiempo duró en la silla de Pedro, con unos modestos 4 años. Sin embargo, la huella que dejó es tan grande e imborrable que hasta el día de hoy son tema de debate dentro de la propia Iglesia. Juan XXIII asumió el papado en 1958, siendo rápidamente apodado por el pueblo como el Papa Bueno, ya que su tono de voz, gestos y manera de expresarse daban una apariencia muy amigable y bonachona,
además de ser, según se dice, un gran contador de chistes. Es recordado por las personas por ser muy cercano al pueblo, visitando semanalmente hospitales, cárceles y escuelas simplemente para hablar como si fuese un civil más. Pero todos saben que no es solo eso lo que hizo tan conocido a Juan XXIII. Su acción más conocida y una de las más importantes y trascendentales de la historia de la Iglesia y más significativas del siglo XX fue convocar al Concilio Vaticano II, el concilio más grande de la historia de la Iglesia, con más de 3.000 participantes entre obispos, sacerdotes, teólogos, laicos y miembros de otras denominaciones, con una duración de 3 años. Su finalidad era renovar la Iglesia para hacerla más cercana al mundo moderno, sin dejar atrás todas sus tradiciones y dogmas. Los cambios que tuvo la Iglesia después del concilio fueron tantas y tan profundas que solo podría enumerarlas todas en su propio video. Pero entre las más notables está que desde ese momento las misas se darían en el idioma nativo de cada región en vez de latín como era hasta ese momento. Los laicos pasaron a ser una vocación activa de la Iglesia en lugar de observadores pasivos. Se abrió el diálogo entre religiones y, más importante, la Iglesia reconoció que debía trabajar con el mundo en lugar de ir en su propio camino, entre muchos otros cambios. Juan XXIII tristemente falleció antes del final del concilio, pero su legado quedó para siempre como el hombre que con su deber convirtió a la Iglesia en lo que es hoy. Si eres un participante activo de la Iglesia Católica, sea como laico o religioso de cualquier tipo, ten en cuenta que todo el sistema que hoy es la Iglesia y su forma de ver el mundo es por influencia de San Juan XXIII. Fue declarado santo en 2014 junto a Juan Pablo II. Su festividad es el 11 de octubre. Es momento de volver atrás en el tiempo, porque la Iglesia hoy día es lo que es por personas como el del siguiente puesto. Alguien que no solo fue llamado Papa, sino también Magno. León I fue el Papa número 45, reinando entre el 440 y 461, un papado muy largo para la época. Es famoso por dos facetas muy marcadas y que puso a prueba exitosamente: su inteligencia como teólogo y escritor y su habilidad de diálogo. Es uno de los teólogos más influyentes y respetados de la historia de la Iglesia, formando las bases no solo de la católica, sino también de muchas otras denominaciones cristianas por sus escritos y propuestas durante el Concilio de Calcedonia. No hay dudas de que el más importante fue su Toma Flaviano, donde declaró que Cristo es un solo ser con dos naturalezas, divina y terrenal, rechazando tajantemente otras interpretaciones, doctrina oficial hasta el día de hoy. Por esto combatió contra los patriarcas de Oriente activamente. Se considera que fue León I quien consiguió cimentar al papado de Roma como la autoridad suprema por encima de todas las demás iglesias y sucesiones apostólicas, mientras que de su lado político no hay dudas de que su hecho más famoso y comentado incluso fuera del ámbito religioso fue el diálogo que tuvo con Atila el Huno en 1452, convenciéndolo de que diera la vuelta y abandonara la ciudad de Roma, cosa que hizo. Hasta el día de hoy no se sabe realmente cómo le hizo para convencer a Atila, alias el azote de Dios por ser prácticamente invencible, de no continuar con su invasión, pues los detalles se perdieron con el tiempo. Pero de lo que sí podemos tener certeza es que solo fue con la palabra, según reconocieron incluso autores críticos de la Iglesia Católica como G.B. Bury, quien admitió en su trabajo que, aunque él no estaba realmente sorprendido por las acciones de León, no existen pruebas de que el Papa haya ofrecido dinero, bienes ni otra cosa a cambio de que Atila abandonara la ciudad. Simplemente lo consiguió hablando. Fue este evento el que consolidó a León como el patriarca principal de la Iglesia y le valió el reconocimiento y admiración por parte de muchas naciones que ya venían sufriendo los hunos durante décadas. León I es uno de los pocos santos de la Iglesia Católica en también tener el título de doctor de la Iglesia, es decir, alguien que sentó las bases de la doctrina actual que se enseña, así como pasó a la historia como un gobernante rígido, sumamente respetado y que consiguió incluso que una fuerza extranjera diera la vuelta con solo acercarse a ellos. Como dijo Benedicto XVI, León I Magno fue sin dudas uno de los más importantes de la historia de la Iglesia.
¿Quién podría estar en primer lugar? Bueno, en mi opinión, el mejor papa de la historia de la Iglesia es alguien cuyo nombre la enorme mayoría de las personas oyeron, pero aún así no lo conocen. ¿Sabes qué es un canto gregoriano? Así es la música usada en la liturgia de la Iglesia, y su nombre viene del hombre que sentó las bases para su formación, alguien que fue conocido por muchos apodos: Magno, Pontífice Máximo, el siervo de los siervos de Dios o el juez del purgatorio. Hablo de Gregorio I. Un papa de legado único, ya que vivió una situación que ningún otro pontífice enfrentó jamás, al menos no a ese tamaño, y me refiero al abandono de todas las naciones aliadas. Hijo de una familia fuertemente política, Gregorio trabajó como prefecto de Roma al igual que su padre, y era un político como pocos, ya que realmente se preocupaba por el pueblo, hablando de ayudar a la gente sin hogar y distribuir las tierras. Al asumir el papado el 3 de septiembre del 590, tuvo que gobernar una Roma en total decadencia. Esa ciudad y toda la península italiana era invadida y saqueada constantemente por los lombardos, dejando cada ciudad en una situación deplorable, hasta el punto de que en las calles de Roma había más indigentes que personas con casa propia. En repetidas ocasiones Gregorio pidió ayuda al Imperio bizantino, pero ninguno le respondió, ya que ellos también estaban pasando por épocas turbulentas. Fue entonces que Gregorio tuvo que convertirse en el gobernante de facto de Roma, sin ejército, sin gobernadores ni fondos de ningún imperio. Gregorio demostró ser un genio en la organización y contabilidad, cuando, viendo que Constantinopla se negaba a ayudarlo, reorganizó toda la estructura eclesiástica, redistribuyó el trabajo y convirtió a la iglesia en una gran organización agrícola y ganadera que generó toneladas de alimento que él y sus monjes repartieron diariamente a los miles de indigentes de Roma para que así se alimentaran. Para esto vendió propiedades de la iglesia y presionó a todas las familias ricas que no lo habían abandonado para que donaran grandes sumas de dinero, creando así un sistema de riquezas complejo cuyos libros contables aún se resguardan. Usó ese dinero para comprar más tierras agrícolas, construir nuevas casas sobre las ruinas de la vieja ciudad y crear un pequeño ejército para defender al pueblo de los lombardos, con quienes, tras muchos conflictos, negoció para que dejaran en paz a Roma. Se dice que no comía hasta que todos los habitantes, incluyendo los miembros de la iglesia, recibieran su comida diaria, y en un gesto humilde todos los días invitaba a 12 indigentes para que comieran junto a él en una mesa de piedra que envió a construir y que de hecho hoy día se conserva en el Vaticano. Gregorio también fue un prolífico escritor, escribiendo tomo tras tomo de reglas que debían seguir el clero para así ayudar a los indigentes, cartas de sermones y registros sobre las vidas de los santos. Fue Gregorio quien no solo hizo que el Papa fuese una figura religiosa, sino también un gobernante, uno bondadoso y que legítimamente se preocupó por el bien del pueblo, al reinar sobre Roma sin que él quisiera, y ganándose a toda la gente, al combatir la hambruna y crisis de pobreza que ningún otro sucesor suyo tuvo que experimentar jamás. El pueblo lo amaba tanto y estaba tan agradecido por ayudarlos a salir de la miseria, que es el único papa conocido en haber sido declarado santo inmediatamente después de su muerte. En todos los textos sobre él después de su papado, incluso los emitidos tan solo días después de muerto, ya se le llamaba santo de forma oficial. No por nada se le conoce como San Gregorio Magno, es decir, el Grande. Porque tal como se dice popularmente, si Jesús le entregó las llaves del cielo a Pedro, las llaves del purgatorio se las dio a Gregorio.